caricaturista que todo el mundo conoce, sí, y que es de parte de esta familia de Sin Censura. Así que, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal si platicamos con él? Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto me das platicar contigo. No, pues el gusto es mío. La verdad es que yo soy un fan de Ernesto Zedillo. De hecho, le hicimos un libro en su momento, un libro que se llama El Sexenio me da pena, y pues hicimos un recuento puntual de cómo funcionó aquel gobierno. Y es curioso porque sí, fue un gobierno que llega con legitimidad. Eso es una cosa que hay que señalar. Llega después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y llega Ernesto Zedillo al gobierno con una votación limpia. Si nadie puede, yo sí creo que es el último de los presidentes priistas que llegó con, con legitimidad electoral. No fue el caso de Salinas, no fue ciertamente el caso de Enrique Peña Nieto. Entonces, Ernesto Zedillo llega a la presidencia de la República y le toca impulsar y consolidar el proyecto neoliberal en nuestro país. Y lo hizo después de que se dio la insurrección zapatista, ¿no? De enero del 94, que la insurrección zapatista coincide con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, y Ernesto Zedillo sí hizo, es decir, fue la continuación, el gobierno de Ernesto Zedillo fue la clara continuación del proyecto de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari echa a andar, hace las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero quien echa a andar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, quien echa a andar el Tratado de Libre Comercio es precisamente Ernesto Zedillo. A él le toca hacer la segunda generación de grandes reformas neoliberales, ¿no? No se nos olvida, hace una reforma a pensiones, hace una reforma importante porque privatiza ferrocarriles, privatiza carreteras. Es decir, Ernesto Zedillo sí jugó un papel muy importante en el impulso del proyecto neoliberal en nuestro país. Y además, hay que decirlo, Ernesto Zedillo hace una cosa que a mí, hizo varias cosas que a mí me parecieron particularmente agresivas y lesivas para la nación mexicana. La primera es que él es el que impulsa la privatización, el hacer pública deuda privada con el FOBAPROA, con lo cual, pues, entre otras cosas, endeuda a varias generaciones de mexicanos. Y él también es el que está, no sé si lo mencioné, pero además de los ferrocarriles, privatiza las carreteras, privatiza pensiones, ferrocarriles y carreteras, que no es poca cosa. Y además él continúa con el Pacto de Solidaridad de Salinas, ¿sí? Y garantiza la congelación de salarios. Y además no se puede olvidar que en su sexenio se dieron dos casos totales de represión que no fueron aclarados, que son el caso de Aguas Blancas y el caso de Acteal, ¿no? Que es parte de la persecución del movimiento zapatista. Entonces, Andrés Manuel, es decir, después de muchos años de no pisar el país, se anuncia que Ernesto Zedillo va a venir al foro de Actinver, donde va a ser uno de los principales oradores, junto con José María Aznar, ¿no? Y todo el mundo presuponía que venía un poquito a apuntalar la narrativa de la derecha mexicana. Y poco antes de venir, días antes, Andrés Manuel López Obrador le lanzó varias preguntas que Zedillo no contestó. La pregunta primera es muy simple, es ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos megamillonarios en deuda pública? ¿Por qué hizo el FOBAPROA? Y la verdad es que es un tema muy delicado, ¿no? Porque el FOBAPROA
efectivamente lo que hace es que toma toda una serie de deudas. A ver, el neoliberalismo en México se hizo un poco a matacaballo. Lo hicieron con rapidez. De la Madrid lo hizo con mucho tiento, no hizo grandes reformas, pero sí impulsa al final de su sexenio un plan de choque neoliberal muy agresivo que congela salarios, libera precios, le da todo apoyo, le da todo el apoyo a los sectores privados y sí arma esta cosa que se llama el Pacto de Solidaridad, que fue un acuerdo con sindicatos y con toda una serie de actores para congelar al movimiento obrero. Luego entra Zedillo y Zedillo, pues, después entra, no, perdón, esto ya lo hace Salinas. De la Madrid básicamente lo que hace es que hace toda una serie de cosas. Salinas es el gran impulsor del neoliberalismo, pacta y firma el Tratado de Libre Comercio, hace el pacto es decir, firma el pacto de solidaridad, es decir, consolida el proyecto y Zedillo es la continuación, es el segundo sexenio que, del neoliberal, de pactos profundos con el neoliberalismo. Y entre otras cosas, y esta es la segunda pregunta que le hace Andrés Manuel López Obrador, le pregunta por qué envía al Congreso una reforma de pensiones que le quita al trabajador, que permite que el trabajador se jubile con menos del 50% de su salario. Ahí es donde se echan a andar todas las afores y todo eso. Y, por supuesto, otra pregunta que hace Andrés es ¿por qué continúa con el congelamiento salarial? ¿No? Entonces, pues la última pregunta es muy fuerte, es ¿por qué privatiza los trenes de pasajeros, ¿no? Privatiza ferrocarriles, sobre todo privatiza los trenes de carga, favoreciendo a las multinacionales? Y la pregunta que se desprende de esta, que es una pregunta muy seria, es, bueno, ¿y por qué después se va a trabajar a la Western, ¿por qué después se va a trabajar a una empresa norteamericana de ferrocarriles, a la Union Pacific, ¿no? Que es la empresa que más se favorece con la privatización de los ferrocarriles? Yo sí creo que a estas preguntas habría que agregar, bueno, ¿y por qué no se aclara lo de Aguas Blancas y lo de Acteal? ¿No? Entonces, bueno, esos son los pendientes que tenemos con Ernesto Zedillo. Me llama la atención que Zedillo no responde a ninguna de las preguntas. No responde a ninguna de estas preguntas y lo que hace es que contesta con una metáfora criticando al populismo en términos generales. Dice que el populismo erosiona las bases de la democracia, que elimina pesos y contrapesos del poder público, que elimina organismos autónomos y que los debilita con diversos procedimientos, que es el discurso que tiene hoy la derecha contra López Obrador y que además es un discurso que tampoco se sostiene mucho. Es decir, me llama la atención que Zedillo diga que los que los populistas procuran tener un Congreso sumiso y mayoritario hasta donde se puede. Yo te recuerdo que Ernesto Zedillo tuvo un Congreso en el cual el PRI tenía al 70% de los congresistas. Es decir, Congreso mayoritario y Congreso avasallador el que él tuvo en su sexenio, ¿no? Entonces, que no se venga a quejar de que el Movimiento de Regeneración Nacional busca una mayoría calificada en el Congreso para poder cambiar la la Constitución cuando él la tuvo. Y me llama la atención que que detrás de esto está la queja de que se quiere transformar al Poder Legislativo cuando Zedillo transformó al Poder Legislativo con un decreto. Es una cosa que a mí me parece verdaderamente increíble. Y la última cosa que me llama la atención es que él dice que cada que quieren insultar a alguien, a algún político, le dicen neoliberal. Mira, yo sí quiero aclarar lo siguiente. Yo sí creo que lo que ha ocurrido es una cosa muy distinta. No es que se les diga neoliberales por insultarlos. Yo lo que creo que ocurrió es que simplemente el régimen neoliberal hizo una cantidad de cosas tan bárbaras, le hizo tanto daño a la gente, que el término neoliberal se desacreditó
Ellos son los que entregaron al país, los que privatizaron, los que hicieron toda una serie de reformas que rompieron con el pacto social que estaba plasmado en la Constitución del 17. Si el término neoliberal ha adquirido un mal nombre, ha sido estrictamente por las políticas que siguieron los funcionarios que impulsaron las lógicas neoliberales en nuestro país, y creo que ya me fui de más. Perdóname, discúlpame. No, Rafael, mira, es que es bien interesante porque además tú recuerdas, ahí tenemos al diputado federal Jaime Almaguer, rapidísimo.